Damos las gracias al Señor por permitirnos este nuevo día estudiar su palabra. Recordándoles que durante todo este trimestre estamos estudiando las lecciones del Evangelio según Pablo a los Corintios. Para esta semana tenemos una hermosa lección, número 6, titulada Lecciones de la Historia de Israel. Junto a esta lección, tenemos un hermoso texto de la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, que nos dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Este hermoso texto de meditación nos invita a orar. Te invito a hacerlo. Eterno Dios y Santo Padre que estás en tu trono de amor, de misericordia y de bondad, queremos, Señor, llegar delante de tu presencia para ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo y la sabiduría celestial llegue hasta nosotros el día de hoy y nos permitas conocer estas preciosas verdades que son alicientes y alimento para nuestras almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Junto al verso que hemos estudiado o hemos analizado como verso de introducción, hay un hermoso pasaje de la Pluma Inspirada que nos dice lo siguiente: hoy en día, Satanás se vale de los mismos ardiles para introducir los mismos males, y a sus esfuerzos le siguen los mismos resultados que en los días de Israel llevaron a muchos a la ruina. Con este pensamiento introductorio nos muestra que el pueblo de Israel tuvo que pasar un sinnúmero de vicisitudes para el aprendizaje y la transformación de su carácter. Estas mismas lecciones que ellos tuvieron que aprender son trasladadas hasta el día de hoy a nuestros días, para que cuando nosotros las veamos y podamos aprender de ellas para nuestra admonición y para nuestro desarrollo cristiano. Vamos a compartir la primera pregunta. Esta tiene la siguiente interrogante para nosotros. Para hoy, domingo 1 de mayo, tenemos el título de este tópico: codiciando cosas malas. Y la pregunta nos dice así: ¿qué cosas malas, según 1 Corintios 10:6, codiciaban los israelitas? Parece que el pueblo de Israel tenía un problema no externo. No era solamente el pasar por el desierto, sino que dentro de ellos habían circunstancias que los estaban llevando a la ruina. Analicemos qué dice el verso de oro que acompaña a esta lección. 1 Corintios 10:6. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pues aquí nosotros estamos viendo que en una condición, habíamos dicho, muy crítica había caído el pueblo de Israel. El proceso que el Señor quería que ellos cumpliesen, que llegasen a ser bendecidos, pues no se estaba dando, ya que la transformación de sus hábitos, de sus pensamientos y de su carácter debía darse de tal manera que cuando entrasen a la tierra prometida, ellos pudiesen ser una bendición para su pueblo y para el mundo entero. Hay un pensamiento en la Pluma Inspirada que nos dice lo siguiente: cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. El Señor les había concedido carne en respuesta a sus clamores precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien.
En este pensamiento que vemos aquí de la palabra de Dios, que Dios tiene un propósito muy, muy grande para su pueblo. El propósito era que ellos lo representasen tal como Él se había mostrado, lleno de amor, de felicidad y tratándole de proveer a los hombres el mayor gozo al servirle. Sin embargo, la condición que traían dentro de su corazón no les permitió alcanzar ese propósito. Sus aspiraciones, sus deseos fueron mayores que su amor o su fe hacia el Señor. Comenzaron a solicitar alimentos que no estaban dentro de la dieta que Dios le había enviado, ya que para el Señor darles maná todos los días era la mejor dieta que había considerado. Sin embargo, para ellos no fue así. Y el Señor les satisface en su condición lo que ellos le estaban pidiendo. Veamos esta segunda nota de la providencia divina que dice así: era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre. Las frutas de la tierra que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén. Pues aquí nosotros podemos notar que el plan de Dios no solamente era que el pueblo de Israel gozase de salud, sino de bendiciones en todo aspecto. Sus familias fueran fuertes y estuviesen bien nutridas, que representasen tal el carácter de Dios. El mismo plan de alimentación que había sido presentado a Adán en la creación, debía ahora mantenerlo el pueblo de Israel para su bienestar. Pero vamos a ver qué ocurre si el pueblo se mantuvo bajo ese propósito, ¿no? Aquí estamos notando ya que el pueblo no estaba deseoso de cumplir ese plan. Pero ¿dónde nace el problema? Lo vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el rápido resultado de la intemperancia? Vamos a leer el libro de Números, capítulo 11, verso 4, verso 20, verso 31 al 34. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? El siguiente verso, el verso 20, dice así: sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis. ¿Por qué menospreciáis al Eterno que está en medio de vosotros y llorasteis ante él al decir: ¿para qué salimos de Egipto? Los siguientes versos, 31 al 34, dicen así: entonces vino un viento enviado por el Eterno que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la tierra. Entonces todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente, el pueblo estuvo juntando codornices. Ninguno juntó menos de 10 montones y las tendieron alrededor del campamento. Aún tenían la carne entre los dientes antes de que fuese masticada, cuando el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga. Y llamaron a ese lugar Kibrot Hataba, que significa tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado a la glotonería. Es interesante, mis queridos hermanos, analizar este pasaje de las Escrituras, ya que pues nos muestra una condición de 2 actores dentro de este momento. Hay un grupo a quienes les llaman los extranjeros y hay un grupo que le llaman los israelitas. Y recordar que quienes tuvieron este vivo deseo fueron los extranjeros. Los israelitas lo único que hicieron fue ceder a ese deseo. Pero ahora, ¿quiénes fueron los que comenzaron esto? ¿Quiénes eran ese grupo de extranjeros?
pues eran personas que no estaban seguras de su identidad y que no se integraban a una tribu especial. Siempre manifestaron una actitud de permanente indecisión sobre si debían avanzar en el viaje o de regresarse a Egipto. Estos provenían de matrimonios mixtos o de matrimonios de distintas razas. Tal vez uno de los padres o los progenitores era egipcio y el otro tal vez era israelita. Sus sentimientos estaban divididos. Por una parte, se sentían egipcios y les agradaba Egipto. Y por otra parte, se sentían israelitas y les atraía participar de la marcha por el desierto. No eran completamente egipcios como para querer haberse quedado en Egipto, pero tampoco eran lo suficientemente israelitas como para querer ir a la marcha por el desierto participando de todas las incomodidades y las dificultades que ello implicaba. En los tiempos actuales, hay también personas que profesan ser cristianas, pero están caracterizadas por este tipo de actitud. Por una parte, sienten su necesidad de estar en contacto con otros cristianos y suelen acudir a las iglesias. Quieren parecer como personas que viven de acuerdo a los principios éticos del cristianismo. Disfrutan hasta de un buen sermón, pero por otra parte, durante el resto del tiempo de sus días, pretenden adaptarse a los valores seculares del mundo. Son como las personas de este relato. En el fondo de su corazón predomina una actitud de indecisión. No están muy seguros de a dónde pertenecen, no están seguros de su salvación y por lo tanto no saben de su vida. Generalmente estas personas mixtas, que están inseguras constantemente, perturban y causan conflictos en la convivencia cristiana. En realidad, aunque manifiesten su deseo de acompañar a la iglesia en su peregrinaje por este mundo hasta encontrarse en la segunda venida con su Señor, y disfrutan de las celebraciones y de las fiestas del pueblo de Dios, sin embargo, no se comprometen ni quieren viajar muy cerca del arca. O sea, no les gusta estar ante el símbolo de su presencia. Su inseguridad sobre los que creen los impulsa a quedarse atrás en la retaguardia, porque su deseo de no dejar completamente este mundo los hace mirar frecuentemente atrás. En consecuencia, disfrutan plenamente de las cosas cristianas y de las bendiciones de Dios, pero a la vez también disfrutan de las cosas del mundo. Se sienten incómodos cuando se les pide a comprometerse y se sienten incómodos cuando el mundo los quiere entrampar. Tienen un pie aquí y un pie allá. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esta hermosa lección nos quiere mostrar a nosotros que hay un proceso de transformación dentro de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos purificados. Recordar que hay algunos recovecos en nuestros corazones que están llenos de egoísmo y de satisfacción propia. La última nota que tenemos para esta mañana dice lo siguiente. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. Mis queridos hermanos, los israelitas tuvieron un gran problema, pero su problema no era una parte externa, era lo que había en sus corazones. El tema de hoy nos invita a que nosotros hagamos un análisis profundo de cuál es el motivo que nos lleva a no tomar una decisión de estar frente a la presencia de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana para continuar
aprendiendo de sus verdades y sean parte de nuestras vidas. Bendiciones para todos. Se despide de ustedes el evangelista. Que el Señor les acompañe.